Pero lo que pasa es, si vamos al tema de equipos y si queremos sistematizar eso, nos toca primero definir cultura. Necesitamos algún modelo, algo que nos permite traducir cultura en algunos atributos y mejor en números. Porque cuando tenemos atributos, dimensiones, escalas y números, lo podemos empezar a comparar. Y podemos decir, listo, eso está 100 en la escala, eso es 40, entonces ¿qué hacemos con la diferencia? Entonces, normalmente yo uso una definición de cultura de McKinsey que es más o menos, cultura es como lo hacemos las cosas aquí. Es algo sencillo, es bien entendible, pero lastimosamente en este caso no funciona porque es demasiado sencillo. Entonces estaba mirando un poquito cuáles son los diferentes elementos de cultura. Tenemos una parte que es una parte que no es visible, que se llama la parte concepta. Esos son nuestras normas, valores, tabús que normalmente no se pueden observar, pero que son la explicación de nuestro comportamiento. Por ejemplo, en Colombia un valor es la familia, ¿sí? La gente valora mucho la familia, es uno de los valores importantes. En otros países hay otros valores. También tenemos una parte de comportamiento, que es la parte percepta, que es una parte que sí podemos ver, observar. Y aquí tenemos la parte social, que son nuestros rituales, ceremonias, nuestra moralidad que tenemos, etc. Por ejemplo, solo cómo funciona una boda, la ceremonia de una boda. Si van a la India, es muy diferente que aquí en Colombia o que en Alemania, por ejemplo. La última parte son los resultados de comportamiento. Eso es algo que podemos observar fácil. ¿Sí? La arquitectura, la ropa, arte, las herramientas que usamos. Esta parte es mucho más difícil porque si van a otra cultura, nadie les da un libro, mira, eso funciona aquí de esta manera. Ahora, tomando esto, queremos un modelo que nos permite traducir estos temas en números. Pero si queremos estandarizar eso, si queremos poner cultura en números, vamos a también tener unos problemas. ¿Por qué? Yo puse aquí un ejemplo. Nos toca generalizar, nos toca usar estereotipos. No podemos tener un modelo que refleja todos los comportamientos de todos los 46 millones de personas en Colombia, por ejemplo, para definir la cultura colombiana. Entonces, ¿qué causa eso? Un ejemplo. Uno dice que los alemanes son muy puntuales, hasta que llegan en su promedio unos 10 minutos antes de una cita. Y uno dice que los colombianos no son tan puntuales o los latinos no son tan puntuales, sino llegan en promedio de pronto un poquito tarde. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es un promedio, eso es un estereotipo. Obviamente existen latinos o colombianos que llegan muy puntuales, de hecho llegan 20 minutos antes de la cita. Y obviamente existen alemanes que llegan muy tarde y llegan 20 minutos, 30 minutos después de la cita. Que todo eso tenemos adentro del país, pero nos toca enfocarnos aquí en la parte, digamos, de promedio, generalizando, estereotipizando la cultura. Entonces, eso por una parte. Entonces, cuando empezamos ahora con nuestro modelo, comparando las culturas, hay que entender que siempre hablamos de promedio y no, digamos, de los extremos de la cultura. Y lo otro toca decir que no hay una situación neutral, porque no existe ninguna persona sin cultura. Entonces, cuando alguien se inventa un modelo de cultura, él arranca con alguna posición, que es probablemente su propia cultura. Y eso causa que el modelo puede estar, digamos, desviado siempre hacia su propia cultura. Diciendo eso, voy a mostrar el modelo que es el más famoso que normalmente se usa para caracterizar cultura. No sé si han escuchado el modelo de Gerd Hofstede. Hofstede ha desarrollado un modelo inicialmente de 4 dimensiones para caracterizar culturas y con los años eso aumentó a 6 dimensiones. Entonces hoy tenemos 6 dimensiones. Él ha analizado más de 180,000 personas. Entonces es un estudio interesante y de muchos países. Entonces les voy a explicar brevemente las 6 dimensiones y después vamos a comparar unas culturas y vamos a ver cómo impacta eso nuestros equipos y cómo impacta eso el estilo de liderazgo para estos equipos. Entonces la primera es distancia en el poder.
distancia en el poder se refiere a tener fuertes jerarquías. Entonces una cultura con alta distancia en el poder tiene unas jerarquías muy fuertes. Por ejemplo, el profesor estudiante, el jefe con el trabajador, el padre con el hijo, la jerarquía es muy fuerte. Mientras, si eso es bajo, normalmente el jefe, por ejemplo, es solo otra persona del equipo que casualmente tiene el título de jefe. Individualismo, entonces un individuo aquí se define por sí mismo, entonces es más importante yo y qué hago yo y qué quiero yo, o por el grupo al cual pertenece. Si el individualismo es alto, yo pienso primero solo en mí y después en los demás. Si eso es bajo, yo tengo mucho en cuenta en mi grupo. Si tienen una duda, simplemente preguntan a su grupo a dónde vamos a almorzar. Si responden, no sé, a donde tú quieras, a donde sea, probablemente tienen ese índice bajo. Si de una vez reciben la respuesta Andrés Caneres, es probablemente alto porque la persona pone su deseo al grupo. Masculinidad, aquí hay que tener un poco cuidado porque eso no se refiere al machismo. ¿Okay? Eso se refiere a valores masculinos y valores femeninos. Pues una cultura con valores masculinos es una cultura que valora valores cuantitativos, como por ejemplo dinero, ¿sí? Logros, poder, estatus. Mientras una cultura con valores femeninos valora más cosas como armonía, que nos entendemos bien, el bien de todo el grupo. Evitar incertidumbre. Es otro punto donde hay varias confusiones a veces. Eso se refiere a una cultura con el índice alto de evitar incertidumbre requiere reglas políticas para todo. No se refiere a evitar riesgo, se refiere a no tener claridad qué hay que hacer. Entonces, si notan en sus empresas, por ejemplo, muchas reglas, muchas políticas, muchos procesos, probablemente tienen un alto índice de evitar incertidumbre. Orientación a largo plazo, creo que aquí no hay mucho que decir. Tenemos una cultura que puede sacrificar algo hoy para recibir beneficios a muy largo plazo, o al revés, una cultura que necesita el beneficio, el retorno de su inversión muy rápido. Y el último se llama indulgencia, que se refiere a, por ejemplo, si van a un centro comercial y ven un anuncio de, no sé, aquí estas botas están en oferta, 30% de descuento, igual no tienen dinero en ese momento, pero dicen, con tarjeta de crédito me lo compro. Entonces no se restringen en la compra o en el placer que requieren en ese momento. Eso es un índice alto. Índice bajo significa que solo se guían, digamos, por las normas de su sociedad y no por los placeres. Yo tengo aquí 4 países usándolos como referentes de su continente, ¿okay? Para compararlos un poquito. Entonces tenemos Colombia representando aquí América Latina, Alemania representando Europa, Estados Unidos representando América del Norte y Japón representando Asia. Obviamente no todos esos países no son los promedios de su continente, pero cada uno es un país importante de este continente. Así vemos, por ejemplo, en distancia en el poder, Colombia de estos 4 países es el país con más alta distancia en el poder. ¿Se acuerdan qué fue distancia en el poder? Jerarquías. Entonces las jerarquías aquí son más fuertes hasta que en Japón, que también tiene un índice alto. En términos de individualismo es el país más bajo, el país que más tiene en cuenta el grupo. Mientras lo comparan, por ejemplo, con Estados Unidos, 100 es el máximo de la escala, Estados Unidos está en 91. Nosotros los alemanes estamos en 64. Y créeme, eso causa problemas también en la vida privada. Les voy a dar un ejemplo. Resulta que mi esposa es colombiana. Entonces, cuando yo la conocía, estuvimos en Australia y estuvimos estudiando. Entonces, yo estaba aquí metido en mi trabajo de estudio y me fui a la nevera a sacarme un jugo porque tenía sed. Y regresé y empecé a tomar el jugo. ¿Qué dijo mi esposa? En este momento no era mi esposa, era mi novia. ¿Qué dijo?
¿Qué pasa con mi jugo? Entonces, pues, si uno sabía que tiene sed, si quieres vaya a la nevera y sácate un jugo. Pues ya saben qué pasa si hacen esto en una cultura con individualismo bajo. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo privado, pero eso también puede causar problemas en el manejo de sus equipos. Más tarde vemos cuáles problemas puede causar. Masculinidad. De hecho, aquí estamos más o menos todos iguales. Los únicos que están muy fuera son los japoneses. Evitar incertidumbre. Aquí también se nota que Colombia y Japón tienen muy alto índice de evitar incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Hay una necesidad de tener claro las reglas. Se necesitan políticas, procesos, etc. Si comparan eso, por ejemplo, con Estados Unidos, donde eso es mucho más bajo, aquí la gente puede arrancar a trabajar sin tener todo muy claro. Y eso ven, por ejemplo, también en el sistema legal de ellos. No sé si tienen una idea de cómo funciona. Eso todo funciona por casos de referencia. No tienen todo una ley arreglada de donde está todo arreglado, sino tienen una ley básica y después todo se arregla por casos de referencia. Y orientación a largo plazo. Aquí también es interesante que Colombia es el más corto. También interesante, Estados Unidos tampoco tiene una visión a muy largo plazo. Aquí los alemanes y los japoneses son mucho más a largo plazo. Y indulgencia, también nota interesante, Colombia tiene un índice muy alto, parecido, un poco más alto que Estados Unidos, pero ambos países tienen aquí un índice alto, mientras Japón y Alemania tienen un índice bajo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar estos resultados y estas 6 dimensiones para ver qué impacto tienen estos para nuestro equipo y qué podemos hacer. Si hasta ahora eso les parece muy teórico y muy, de pronto hasta difícil, tengo una buena noticia, la cultura sí se puede aprender. Les voy a dar un ejemplo. Si van a una tienda en otro país y no son capaces de leer lo que dice el empaque y tienen chicles de estos 3 colores, ¿con cuál sabor asocian cada color? Por ejemplo, ¿qué sabor es esto? Menta. ¿Qué sabor es esto? Hierbabuena, puede ser, y esto, canela. Interesante. ¿Creen que eso es en todo el mundo igual? Si van a África, eso va a ser menta. ¿Por qué? Porque es algo que hemos aprendido. Y otro ejemplo, por ejemplo, aquí en el Amazonas todavía hay algunas tribus que tienen muy poco contacto con nosotros, con nuestra cultura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un cubo, más o menos, no está bien dibujado, pero es un cubo. Y es un cubo 3D, ¿cierto? Si van a hacer esto con uno de estos tribus, ellos no van a entender a qué se refiere. ¿Por qué? Esto aquí es aprendido, lo hemos aprendido. Eso no es 3D, eso es 2D. Y la idea es que dibujamos algo que parece 3D. Ellos no van a entender eso, porque nunca lo han aprendido. Y de esa manera también podemos aprender cultura. La parte percepta obviamente es más fácil de aprender porque la vemos, como los rituales, etc. Mientras los temas, normas, tabús, etc. son más difíciles porque nos toca tener la experiencia o alguien que nos explica cómo funciona.